This computer. Y me parece que al demo le puedo permitir grabar también. Entonces aquí puedo grabar aquí. Record. Perfecto. Va a tener un respaldo. Ya partamos. Ok, entonces, ¿qué es Streambase en primera instancia? Les quiero contar primero una pequeña historia de esta compañía y por qué es tan relevante. Bien, Streambase es una compañía que la fundaron 8 personas en el MIT, en Estados Unidos. Ellos partieron más o menos el año 2003. O sea, era cuando yo estaba saliendo del colegio. Y esta compañía fundaron 8 personas, 4 profesores del MIT y 4 estudiantes del MIT. ¿Ya? La idea de esta empresa, Streambase, era crear una implementación del Complex Event Processing. El Complex Event Processing se estaba creando recién, se fundó más o menos por ahí por el año, debe haber sido entre el 2000 y el 2002 más o menos, se creó el Complex Event Processing como tal. Y salieron unos libros también de algunos autores que definían el procesamiento de eventos. Básicamente se entendía como un stream SQL, o sea, como una base de datos que fuera en movimiento, o que se estuviera moviendo. Es decir, las tablas de una base de datos eran elásticas, ¿ya? Y hay mucha gente importante involucrada en esto. En Streambase, particularmente, uno de los accionistas, uno de estos profesores, es una de las personas que creó Postgres. Entonces, no deja de ser bien importante el protagonismo de esta compañía. Entonces, ¿qué pasa con Streambase? Streambase se creó en 2003. Primero se desarrolló en un lenguaje que se llama C, que es un lenguaje de muy bajo nivel, no tan bajo nivel como Assembler, pero se creó en C. Y le hicieron una reingeniería el 2008 y lo hicieron todo de nuevo en Java. Ellos se fijaron en el mundo financiero principalmente, a pesar de que todos los ejemplos de Complex Event Processing iban por temas de detección de anomalías. Ellos decidieron irse por el camino del financiero, específicamente corredores de bolsa y agentes de corredores de bolsa, dependientes e independientes. Y estos tipos, durante todo ese tiempo, con el Mark Palmer era el CEO y otros gallos más, uno era el CTO, que también el Tibet es un CTO tipo súper dotado, obviamente, sumamente inteligente. Y mi conocido, Eddie Galvez, chileno, él definía la parte de la GUI, él definía la UX, la interfaz de usuario. Y así eran 8 founders, así que era harta gente. Entonces la parte de negocio de Streambase se dedicó a vendérselo a los corredores de bolsa como una herramienta de high frequency trading. Es decir, le encontraron un valor comercial y fueron a concentrarse 100% en ese valor comercial. Se lo vendieron a muchos clientes. A varios clientes le vendieron esta solución y los clientes la usaban para trading. Desde cosas tan sencillas como algoritmos de trading como TWAP, VWAP, pasaron también a cuestiones un poco más complicadas. Lo interesante de ellos es que ellos ¿qué hacían? Se conectaban a las bolsas y creaban conectores para las bolsas. Entonces, cuando tú querías hacer una corredora y querías que tu corredor usara high frequency trading,
tú usabas Streambase para eso. Entonces, esto tenía un caso de negocio, varios años de desarrollo y de inversión. Ellos recibieron el primer año una inversión de $1 millón de instantánea, basados en Boston, en Estados Unidos. O sea, también tienen que pensar el contexto de esta compañía es distinto a la nuestra. Eso sí, se demoraron 10 años en madurar el producto. O sea, 10 años en desarrollar y vender y desarrollar y vender y desarrollar y vender, iterando, iterando, iterando. Pivotearon, como les dije, a los 5 años más o menos pivotearon y crearon de nuevo el sistema. Para finalmente el 2013 esto decantó en una compra de Streambase por parte de TIBCO. Es decir, la empresa TIBCO, que es una empresa importante, tiene cosas como el Boost Faster Than Light, tiene una herramienta también de Machine Learning que se llama Spotfire, que es bien potente. Y ellos se compraron Streambase con la intención de unir Spotfire, Machine Learning, con Complex Event Processing. No sé si les suena todo esto, yo creo que les resuena harto lo que les estoy contando. A mí me resuena un montón. La herramienta Spotfire se comió a Streambase y lo metió dentro de su sistema. Y eso más o menos es el fin de Streambase. Los founders se fueron a crear distintas compañías. El Richard Tibbets, el CTO, después creó 2 compañías más. El Eddie desapareció, ni siquiera me responde mis llamadas. Bueno, cada uno hace lo que quiere con su dinero, obviamente. La cosa es que Streambase fue un éxito para sus founders, un total éxito. Y yo creo que para TIBCO también, porque lo que compró TIBCO, créanme que es de altísimo valor. A pesar de que es sumamente retro, y es lo que les voy a mostrar ahora. Es sumamente retro. Es de otra época, de otra... Entonces, bien, les muestro Streambase. Streambase, de partida, vive dentro de un eclipse. Es un eclipse que está enchulado y adentro de este eclipse vive el Streambase. ¿Ya? O sea, ellos decidieron hacer que Streambase sea una herramienta desktop que se puede instalar en cualquier sistema operativo, pero que es una herramienta desktop. ¿Ya? Eso obviamente es sumamente retro. Es típico de algo que fue creado el año 2008. Y la cosa con este Streambase Studio es que el Streambase Studio adentro tiene viviendo un Streambase Core, un motor. Ya el motor, el Streambase Server es el que ejecuta el código que el estudio desarrolla. O sea, tú en el estudio tú puedes desarrollar las aplicaciones que van a correr en Streambase y después cuando tú las lanzas, esto se conecta al Streambase Server y el Streambase Server empieza a ejecutar. Yo creo que también les suena muy cercano esto que les estoy contando. Bueno, y es porque cuando tuve la idea de crear Sentinel, como en el año 2015, yo soy certificado Streambase, pero también conozco otros sistemas de Complex Event Processing. Conozco, por ejemplo, el WebI, el WebSphere Business Events de IBM. Lo estudié también y lo utilicé comercialmente. Streambase también lo utilicé comercialmente. Conozco a Project Apama. Me tocó decidir dentro del equipo de la bolsa entre qué sistema de Complex Event Processing usar. Conozco también algunos open source, que también el WSO, creo que se llama WSO2 ahora. Apache, también conozco Oracle Drulls y un sinfín más. Hay muchos más. Por ejemplo, también conozco Storm. Storm es una herramienta también de Complex Event Processing. Y Flink, por supuesto. Flink es la herramienta open source que nosotros utilizamos. ¿Por qué me interesó Flink? Ya les voy a contar. Es porque es muy cercano a Streambase. Y en mi revisión
Streambase salió el mejor. Por eso lo compramos en la bolsa. Y les voy a explicar técnicamente por qué, pero también comercialmente por qué. Bien. Entonces, esto funciona, Streambase funciona con un estudio, que es una herramienta, una aplicación desktop, que me sirve para desarrollar, y una vez que esta herramienta desktop termina de desarrollar, yo puedo bien llevar el código y cargárselo manualmente a un Streambase server para que empiece a ejecutar el código, o bien puedo conectarme al Streambase server a través del estudio y empezar eh, y ejecutar el código. ¿Ya? Entonces hagamos una prueba, hagamos la prueba más sencilla y después vamos entrando en detalle. Entonces voy a crear un nuevo proyecto. Lo primero es crear un nuevo proyecto de Streambase, que es un Streambase Project, pero ojo que como esto es un Eclipse, yo puedo crear muchas otras cosas, puedo crear proyectos de distintas cosas. Pero creemos un Streambase Project porque es lo más sencillo. Entonces vamos a crear uno que se llama Demo. Entonces aquí se acaba de crear Demo. Veamos que tiene Demo. Demo tiene código Java dentro. Y yo puedo crear código Java dentro de un proyecto Streambase. Perfectamente puedo crear una clase Java. Puedo también ver esta aplicación Streambase. Y la aplicación Streambase es bien especial, porque la aplicación Streambase se compone, se hace visualmente. Aquí a la izquierda tengo un montón de operadores que le llaman. Tengo también constructos de datos y tengo también streams. Entonces, vamos uno por uno, revisando todo esto. Los streams son interfaces de entrada y salida a un programa Streambase. Los data constructs son interfaces de entrada y salida hacia bases de datos. Y los operadores son, y los adaptadores son implementaciones de un stream de entrada o implementaciones de un stream de salida. Es decir, son plugins. En resumidas cuentas, son plugins. Los adaptadores son plugins que implementan una entrada o una salida. Esto ya probablemente les está resonando un montón en su cabeza. Imagínense cómo todos estos años ha resonado en la mía. Los operadores, son cajitas, transformaciones que pueden transformar datos de un stream. Por ejemplo, tenemos map. Map, ¿qué es lo que hace map? Ejecuto funciones sobre un esquema de entrada y, bueno, tiene un esquema de salida. Filter lo que hace es aplica un predicado para que resulte en true false, donde dejo pasar o no dejo pasar el esquema de entrada. Agregación, ¿qué es lo que hace? Yo puedo definir una ventana y aplicar operaciones de agregación sobre un esquema, varios. Sort lo que hace es ordena una ventana la ordena según algún criterio. Unión lo que hace es una fusión simple de dos esquemas o varios. Simple significa que si yo uno A y B, no espero que llegue A, si es que ya me llegó un B, simplemente uno el esquema, es una unión de esquemas. Join, por otra parte, es distinto. Join lo que hace es parea, igual que un join SQL, las entradas por un key. Gather, no me acuerdo lo que hace Gather. Gather es un join más sencillo, aparentemente. Y merge, no recuerdo lo que hace merge. Bueno, son versiones del join. Una query lo que hace, aplica una query sobre una tabla. Lock lo que hace es, yo puedo tomar un grupo de transformaciones y loquearla para que no se pueda modificar. Un heartbeat lo que hace es un pulso
que va agregando tuplas de tiempo según un pulso determinado. Metrónomo hace exactamente lo mismo en realidad, no sé qué tanta repetición tienen estos tipos. Split era bien interesante, este lo usábamos harto. Separa el stream en varios. Patrón lo que hace, determina un patrón en una seguidilla de datos. El sequence lo que hace, igual que una secuencia de SQL, lo que hace es va creando un número cada vez más grande. Iterar, este es bien interesante. Existe un tipo de dato dentro de Streambase que se llama list, y yo puedo iterar sobre ese list interno, creando tuplas por cada iteración. Este sí que me encanta. El módulo, lo que hace el módulo es... ¿Escuchan a Miguel o soy yo nada más? No lo escucho. ¿Qué? Yo escucho perfecto. ¿No me escuchan? Yo escucho bien. ¿Tú, Dani? Yo también escucho Y a ti bien. también te escucho bien, Dani. Sí, de todas maneras, esto se está grabando, así que no se preocupen por el audio. Si no escuchan, después pueden ver el video. Estoy grabando, lo voy a escribir acá. Estoy grabando para que puedan revisar después. Puedan revisar después. Ya. Ok, entonces, sigamos. Después tenemos el módulo es bien interesante, y esto estoy haciendo una introducción, vamos a hacer una demo, ojalá de cada una de estas cosas. Lo del módulo es interesante porque el módulo me permitía crear una aplicación Streambase y después llamarla como transformación. Es decir, yo puedo crear mi propia transformación usando módulo. Por ejemplo, puedo crear un filtro de alguna característica que me guste y después crearlo como módulo y eso puedo llamarlo desde otras aplicaciones de Streambase. Entonces es como que nuestras reglas pudiéramos llamarlas desde otras reglas muy fácilmente. El extension point, este es bien interesante. Yo puedo crear una interfaz de Streambase, o sea, solamente declarar los inputs y outputs. Puedo declarar esa interfaz en el extension point y después implementar módulos que implementan esa exacta interfaz dentro de este extension point. Eso se ocupaba mucho. Este era muy potente también, un operador Java. Se podía definir una transformación con Java, usando la potencia del lenguaje Java. Y se podía hacer lo mismo con .NET, por alguna razón misteriosa y extraña. Bien. Hagamos una demo sencillita y les voy a mostrar cómo funcionaba Streambase para la gente, para los clientes. Entonces, lo primero que uno hacía, hagamos un módulo de suma. Era crear lo primero que uno hacía era crear entradas del sistema y declarar salidas del sistema, pero solamente son declaradas. ¿Ya? Estas cajitas solamente las estoy declarando. Lo otro muy típico que se hacía acá, se creaba un application, un Streambase application, y a este Streambase application se le creaba se le ponía esquemas. Ya van a ver por qué. Esto es como buenas prácticas de Streambase. ¿Y por qué? Porque dentro de este esquemas había una tab, y una tab que se llama Definitions. Y en ese tab Definitions yo puedo crear algo que se llama Name Schemas. Entonces todo parte con los Name Schemas que son compartidos por todo tu proyecto. Y de nuevo, si tú querías tener un proyecto papá que tuviera esquemas para todo tu área de negocio o tu institución, tú tenías que tener un proyecto Streambase que se llamara esquemas y lo importabas a este proyecto demo. Similar a programar. Esto es muy cercano a programar y es muy ácido también por lo mismo.
Entonces aquí tú podías definir constantes, como por ejemplo, no sé, el precio del dólar, por decir algo, o el name schemas. Entonces lo más relevante eran los name schemas. Entonces yo podía definir un name schema llamado person, y a este name schema llamado person yo podía definirle cosas como por ejemplo name, y el name podía tener distintos tipos. Por ejemplo, podía decir que fuera integer, long, double, string, que es como texto, blob, que es como archivo, timestamp, boolean, list, tuple, y capture, no me acuerdo lo que era capture, pero tuple es que yo podía elegir otro name schema como tipo para este campo. O sea, ellos tienen, ¿qué cosas tienen que nosotros no? Ellos tienen listas y ellos tienen tuplas. Entonces pongámosle aquí, no nos compliquemos la vida tampoco. Pongámosle string a esto. Y pongámosle un ID, tax ID. Tax ID, digamos que es un long, un integer. Y aquí en el description, la gente podía poner una descripción de cada una de estas cosas. Podía poner, por ejemplo, se usa, en español incluso puede ser, se usa como ID. Nombre. Ya. Y yo podía elegir también parent schemas, porque podía hacer que esto heredar, esto también tenía herencia. Si yo creo mi esquema, que es person, pero resulta que después quiero agregar otro name schema, que es client. Y este client, quiero agregarle un esquema papá. Entonces heredo automáticamente todo lo de person. Y puedo agregar uno más, que por ejemplo sea, por ejemplo, puede ser algo así como client type. Ellos, si se fijan, no tienen secuenciales. Eso es bien interesante. No tienen ningún tipo de secuencial. El secuencial se tenía que armar de una manera especial. Fíjense que aquí me deja recibir person. Client type puede ser person. Porque me va agregando en esta lista todas las tuplas. Esto es bien interesante. Pongámosle boolean y pongámosle acá good client. A ver si el client es bueno o malo. Después, y aquí me dice quién es el papá, etc. Obviamente nuestra herencia es más potente, por si acaso. Pero es bueno que veamos esto para que sepamos cómo en la antigüedad una empresa exitosa logró hacer algo muy similar a lo que nosotros tratamos de hacer. Hagamos otro name schema, algo que se llame order, client order. Entonces, client order va a tener un quantity y va a tener price y va a tener item. Y va a tener tax ID. Ya, listo. Entonces con eso yo defino esquemas. Defino esquemas en Streambase que se llaman name schemas. ¿Por qué name schemas? Porque es como definir objetos en un lenguaje de programación. Como que yo definiera un objeto en Java. Eso tiene un nombre. Pero es como yo dejar que el cliente cree objetos en Java libremente. Eso es lo más interesante. Y bien, déjenme ver si les puedo mostrar el XML de esto.
Hay una forma de ver el XML del... A ver. Ja, bien, es un lenguaje de programación esto. Bueno, este es un lenguaje de programación visual, que tiene una versión en un lenguaje escrito. Voy a tratar de llegar a mostrarles ese lenguaje escrito. Me gustaría mucho que lo vean. Bien. Aquí no tengo los name schemas de mi otra aplicación. Y es porque no he importado el módulo. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a importar. ¿Se fijan lo complicado que es esto? Mira, y acá tengo que poner todos los ítems exportables. Esto realmente es retro. Esto no es una experiencia buena para un cliente. Es muy potente, créanme que me encantaría haber tenido acciones de Streambase, me encantaría. Mi sueño era haber sido una persona que desarrollara constantemente aplicaciones en Streambase porque era muy fácil, era muy agradable, estaba muy bien hecho, pero hay que ser crítico igual. Y es bueno que estas cosas sirvan para nuestra experiencia con nuestros clientes. Eso de hacer el import y todo es muy complejo. Para un cliente es muy complejo. Para un programador no es complejo, para un cliente sí es complejo. Entonces, ya que tengo importado el esquema de mi otro módulo, vamos a mirar esta cajita. Cada cajita tiene una versión aquí abajo, donde yo puedo ver las propiedades de la cajita. Entonces, esta cajita tiene un esquema, no lo tiene asignado. Si yo puedo seleccionar ahora el esquema y decir que esta va a ser una cajita de client. Y ahora a esta cajita puedo ir y decirle que es un client input stream. Entonces es un client input stream. Listo. Después tomo la otra cajita y puedo ver que esto yo quiero que sea ahora un client order. Entonces esto va a ser un client order input stream. Listo. ¿Y mi output? ¿Qué va a ser el output? Podríamos hacer una alerta. Definamos una alerta. Entonces nos vamos a esquemas y podría ser una alert. Entonces puedo definir un name schema que sea una alert. ¿Y qué va a tener alerta? Va a tener una razón. Y va a tener, por ejemplo, va a tener pongámosle un ID. Hagámoslo long. Y pongamos otra cosa también. Type. Entonces ahora me voy a esta cajita de output stream y le pongo alert. Output stream. Y declaro. Let type checking defined significa que él va a hacer la salida que lo que sea que le entreguen las operaciones entre medio, él se va a autodefinir. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que esto sea una alerta. Esto es muy importante. Sobre todo si después quiero que esto funcione como una interfaz. O sea, si yo quiero hacer una interfaz alert, yo quiero que la interfaz tenga una cierta cantidad de entradas y que tenga siempre una salida de alerta. Es muy importante esta declaración. Oye, ¿cómo es eso de la autodefinición? La autodefinición es que la salida, las uniones y las transformaciones van a ir cambiando el esquema a esquemas anónimos y al final en el output va a llegar un esquema anónimo. Te voy a mostrar un ejemplo de la autodefinición con otra salida que la vamos a crear cuando hagamos transformaciones en este demo. Entonces, vámonos a mirar
Tratemos de mirar ahora cómo se ve esto desde acá. Veamos aquí. Streambase Convert. Entonces acá, ahora, ojalá que... Aquí está, claro. Mira. Esto es Stream SQL. Yo puedo escribir Streambase tanto en este lenguaje como lo puedo escribir en este lenguaje. Convirtamos ahora el demo. Aquí está. Si se fijan, él está utilizando esto de acá. Entonces primero defino cosas y después las uso. Eso es bien bueno porque significa que estoy importando el esquema. Entonces defino este esquema que es como create table. Y después yo simplemente creo los streams y hago un import de esquemas. Después les voy a mostrar transformaciones y cómo se verían esas transformaciones. Pero hay un lenguaje detrás de esto. Eso es lo que les quiero contar. Hay un lenguaje detrás de este lenguaje visual. Oye, qué interesante eso, porque en la parte del, cuando tú empezaste a crear los esquemas, sí uno imagina un lenguaje, pero el lenguaje de importación para hacer, digamos, la transformación a este nivel de input-output, que tenga un lenguaje igual interesante, ¿no? Es todo un lenguaje, está todo escrito. Sí, es una locura. Esta solución es una locura. A mí me tocó conocer a los que lo crearon y me encantaría tener el cerebro de esas personas. Muy, muy ordenado. Yo creo que nosotros somos capaces de superarlos también. Es cosa de pararnos en hombros de gigantes y tomar todos estos diseños y tratar de adaptarlos a algo más nuestro, más moderno. Entonces, hagamos algunos ejemplos. El más sencillo de todo, en mi opinión, es map. Otra cosa que también es muy básica es join. Y otra cuestión muy básica es filter. Básico, básico, básico también considero la aggregate. Pero la aggregate es otra cosa, es un poquitito más complicadito. Entonces, se fijan, yo puedo mover estas cajas a gusto. O sea, las estoy arrastrando. Literalmente. No sé si quiero ese nivel de libertad en Sentinel, pero ciertamente me gustaría que esto sea, que en Sentinel quizás sea como enrielado, es decir, cuál va primero, cuál va después. Que te lo muestre de una manera ordenadita. Que te la muestre, porque al final en Streambase, al final quedaba una malla gigante, difícil de entender, pero a veces las cosas pueden ser más fáciles de entender si uno las ordena de una manera adecuada. De hecho, cuando no estaban unidos y tú ponías autoordenar, esto se desordenaba mucho. Entonces ordenemos nuestro programa y echémoslo a correr. Entonces el programa va a utilizar un join. Entonces yo tomo la entrada de un input y se lo pongo al join. Arrastro la salida de otro input y se lo uno al join. Fíjense la locura que acabo de hacer. Después tomo este join, se lo pongo al map, pongo la salida al map, se lo pongo al filter, tomo la salida al filter y se lo pongo al alert. Y este programa me quedó horrible. Lo pongo a autoordenar y se ordenó. Esto es la declaración de mi programa. Mi programa va a tener un join, va a tener una función, va a tener un filtro y después va a tener una salida. Incluso puedo ponerle nombres a esto. Puedo hacer client and order join. Queda clarito que aquí está ocurriendo una unión entre el cliente y la orden. Aquí puedo decir amount, calculation. Y aquí puedo decir amount filter.
Ordeno de nuevo. Listo. Entonces con esto yo declaré mi programa. Declaré la intención que tengo con mi programa. Ya lo pinté. Está listo. Está pintadito. Ahora es cosa de programar. Si se fijan, hay Aquí cosas que se te han puesto en rojo. creaste una parte, digamos, importante del core. Te sacaste el desarrollo, digamos, específico en Java del core con esto, porque aquí ya hiciste una regla. Ya hice una regla. Estoy Volviste haciendo una regla al sencilla mundo. que une Sí, al cliente con su buena. orden. Después hago un cálculo de amount y después hago un filtro. Y después tiro una alerta. Imagínate la potencia de esto, Katy. Entonces yo me meto a join, acá. Y está todo en rojo. ¿Por qué está en rojo todo esto? ¿Qué pasa? Que está todo acá, está la crema. Y es porque el sistema, como es un lenguaje, me está diciendo la crema que tengo. Me dice, por ejemplo, acá el type check, me dice el join, no tiene predicado. Si yo me voy al join, no hay predicado. Entonces, ¿cómo va a ser el predicado? Y aquí empiezo a unir. Input 1, punto, autocompletar, tax ID. Tiene que ser igual a input 2, punto, autocompletar, tax ID. Listo. Acabo de unir dos PK. Después me voy acá al lado. ¿Quiero ordenar esto? Sí. Quiero tener una cola de 100. Tener una cola de 100 acá. Ah, perdón. No, el orden. Tax ID. Input. Tax ID. Y acá tax ID. ¿Ya? Y acá el rango del join. Entonces puedo decir que el que sea más rápido que el otro, yo puedo decir que sea 1, pero en este caso, para simplificarlo, voy a decir que son 100 cada uno. Pero esto es muy importante y hay algo que internamente me gustaría que lo resolvamos en Sentinel. No quiero que el cliente tenga que tomar ninguna de estas decisiones que yo estoy tomando acá. Porque esto es muy de programador. Streambase pensaba que sus clientes iban a poder programar. Y a mí me da mucha risa porque a mí me iba muy bien como consultor Streambase. O sea, me forraba como consultor Streambase. Porque los clientes no podían programar esto. Esto no es Lego Mindstorm. No es una programación sencilla. Esto es una locura. Esto es un lenguaje de programación. ¿Qué estoy haciendo acá? Primero, digo que se van a unir estas dos entradas por el tax ID. Pero ¿qué estoy haciendo acá? Estoy diciendo que se van a ordenar en una ventana de 100. El primer stream se va a ordenar en una ventana de 100. Y el siguiente en una ventana de 100 también. ¿Qué es lo importante acá? Que si llega un client input stream, él va a esperar que haya 100 en un buffer orders esperando acá. ¿Cuál es el problema? Si llegan demasiadas órdenes, el buffer se va a llenar y las órdenes se van a perder. Y eso es raro, ¿no? Entonces aquí, si son muchas órdenes, habría que ponerle, no sé, 1000, 100.000, para que la cola fuera lo más grande posible, para que no se perdieran órdenes. Y si es que yo sabía que siempre iban a haber órdenes esperando, podía incluso tomar la decisión loca de poner 1 en el client. Yo sé que siempre va a haber una orden esperando. Pero las órdenes se iban colando en memoria dentro de este join. Eso es exactamente lo que yo hacía en la bolsa, por ejemplo. Después, ¿qué pasa acá con el output? Que está la crema. Dice, puedo decirle todas las salidas, y ¿qué es lo que va a hacer? El output me va a indicar todas las salidas. Las va a fusionar. Se fijan, me fusionó el esquema del input 1 con el input 2.
lo fusionó en un esquema que se autogeneró. Esto es lo que tú me preguntabas, Katy. Sí, sí, caché. Esto se autogeneró, se creó. Y para que no haya problemas con el Tax ID, fíjense que le puso input 1 Tax ID, input 2 Tax ID. Lo duplicó nomás. Pero aquí yo también puedo tomar algunas decisiones. Por ejemplo, puedo decir que cuál es el que manda aquí. Yo puedo decir que el que manda es el cliente. Entonces borro. Y listo, el output me quedó igual al de cliente. Y aquí el prefijo del orden no me gusta como quedó. Quizás le quiero poner order. Y listo. Quedó mucho más ordenadito mi esquema autogenerado. De hecho, quedó bien hermoso. Lo voy a dejar así, me gustó. Fíjense ahora, si yo voy a mirar esta unión. La unión me dice lo que está pasando dentro de ella. Si yo veo esta unión, me dice lo que está pasando dentro de ella. Si veo esta, igual. Si veo este input stream, veo el output del input stream. Si veo este, veo su output. Si veo este join, veo todo lo que está en el join y puedo ver el output del join. Y sé que lo que le va a llegar al function es este esquema anónimo. Entonces yo me voy al function. No sé por qué le pusieron map. Esto no es un map, es un... Bueno, igual puede funcionar como map. Oye, Miguel, una pregunta, no sé dónde. Tú, digamos, todo este diagrama que tienes acá, se transforma en una salida, esto pudiera ser un input, ¿cierto? O sea, tú podrías haber puesto, después de la unión del join de cliente con orden, ¿cierto? Podrías haber inmediatamente tirado el output. Sí. Eso, si tú lo transformas en un input, que tú decías que eso hay que crearlo como un módulo para que sea un input, o podrías aquí en este mismo esquema, eso ser parte de un input. Claro que puedo hacer eso mismo que tú acabas de decir. Puedo decir, Ya. ok, esta unión quiero que sea un input para otras cosas. Entonces la puedo crear como módulo. Y que no sea una alerta, sino que sea un módulo. Claro, porque como empezaste a mostrar los outputs, si tú hicieras algo así, el output de salida sería una cuestión gigantesca. Iría incrementando. Claro. Entonces, veamos este function. Si me paro en el function, yo puedo decir, no quiero que nada salga del function. Quiero solamente hacer cálculos y agregar expresiones adicionales. Por ejemplo, el amount. Se puedo agregar del input, puedo agregar el quantity. ¿Se podría hacer así o no? Arrastrando. No, estoy pidiendo mucho. Input 1 punto order quantity más input 1 price. Perdón, me equivoqué. Esa es la expresión. Aquí le pongo order amount. Si se fijan, lo único que está saliendo es el amount. ¿Por qué? Porque yo detuve de los inputs, saqué todas las entradas, pero si lo pincho acá, ahora sí el output tiene todas las entradas. Yo podría decir none y no hay ninguno. Yo podría decir por un prefijo o por un sufijo. Quiero que solo algunos salgan. Entonces yo quiero ahora agregar algunas cosas nomás de la entrada. Por ejemplo, incluir el name. Quiero incluir el tax ID. Y eso nomás, nada más. Entonces, si me voy a la salida acá, solamente está el name, el tax ID y el order amount. Filtré un montón de cosas. Un montón de cosas de la tupla. Y ahora me voy al filtro.
el filtro me tiene que decir un predicado true o false. Entonces, ¿cuál va a ser? Order amount mayor que 1000. Y entonces, el output. Recuerden que estamos esperando algo en el output. Aquí en el output estamos esperando una alerta, pero resulta que acá me está dando un type check error. No, y fíjense igual el error, súper ácido, absurdo, schema mismatch exception. Un tipo de negocio acá sale corriendo. Un programador entiende esto. Ah, claro, claro, hay un problema, hay un error. No estoy entregándole la salida, no le estoy entregando la entrada que pide el output. Entonces acá tomo un map, lo posiciono encima de la línea y zup, se pone entre medio. Define alert. Ordenemos esta cuestión. Y en el define alert, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar en el gusto al output. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Y de hecho acá en el map me parece que puedo hacer algo, es medio especial, a ver. Puedo definir... No, esto hay algo que no tiene, que no puedo definir un... A ver. Bien. Claro, aquí hay un problema que siempre me pregunté por qué Streambase no lo tiene. Y es que yo no puedo fijar una entrada o una salida en específico tal que tenga que rellenarla, que es lo que tiene, por ejemplo, Talend, que tiene otro lenguaje visual, pero es un ETL. Yo puedo declarar una salida del map y todas las entradas del map deben ir a parar a esa salida, sí o sí. Y yo simplemente usando una unión por líneas, yo puedo asignar una entrada a una de las salidas que va a tener el nombre preciso que necesita el siguiente componente. Eso podría ser una mejora para nuestro mundo. Entonces aquí no voy a incluir nada, porque nada me sirve, o sea, de lo que me entrega name, tax ID, order amount, aquí no hay nada. O sea, está alert ID, está type, está cost, no hay nada. Lo otro que también podría hacer es podríamos hacer un sequential. Y podríamos crear un sequence que lo que hace es crear el alert ID. Claro, alert ID. Y ahí creamos nuestro alert ID, ¿cierto? Y después, acá, voy a incluir de los input fields, voy a incluir el alert ID. Y, ¿qué más necesito? Mira, aquí me compara los esquemas. Esto yo creo que lo debería mostrar en el error. Pero yo sé lo que me falta, miren. La alerta me pide cause, me pide type. Eso me faltan. Solamente tengo la alerta ID. Tengo que poner cause y tengo que poner type. Entonces aquí en definir alerta voy a definir el type y le voy a poner alerta de cliente. Veamos entonces aquí el error. Cause. Falta el cause. Ya, vamos a crear uno nuevo. Que se llama cause. Y que va a tener adentro, por ejemplo, algo como
amount, dos puntos, y lo puedo concatenar con el input 1, orden amount. ¿Funcionará? Listo. Entonces, si se fijan, mi aplicación Streambase compila ahora. Ah, blanquita. Errores de type checks, 0. Problems, 0. Vamos. Esta aplicación está higiénica. Está bien. Salió un poquito más larga de lo que pensaba. Ahora podemos probarla. Echémosla a andar y veamos cómo se ve. De hecho, me gustaría hacer algo. Me gustaría generar el stream SQL de esto. Claro. Fíjense cómo sería esto en un lenguaje. Lo mismo que acabamos de crear, pero en un lenguaje de stream SQL. Creo un stream, después hago un join de client input stream con client order, where, tax ID, between. Tienen que ser iguales. Y se hace un output aquí, un output. Después este huevón crea el stream, que es anónimo, pero lo crea dentro del contexto de, de esta expresión SQL. Y así. Aquí está, fíjense, aquí está el filtro. Aquí se usa el secuencial. O sea, hay, y al final se actualiza la secuencia, qué risa. Hay un lenguaje formal detrás de esto. Bien. Ahora tú Lancemos. pudieras tomar ese lenguaje y el haber construido todo esto solamente basado en el lenguaje y él te lo representa gráficamente hacia el revés. Claro. Ya. Exacto. Lo que la apuesta de Streambase es que tú ibas a usar el lenguaje visual nomás. Que igual es correcto. Creo que había una manera de leer esto en Open, pero Open como texto. Claro. Hay una versión XML del layout. O sea, lo mismo anterior está definido con una versión XML. Aquí está. Este es el verdadero lenguaje. Este es el lenguaje de Streambase. Lo voy a abrir como XML. Es un XML. Es un mugroso XML. Esto es. Y lo más chistoso de todo, cuando me vi esto, fue esto. Ellos también le llamaban cajas a las transformaciones. Pero es un lenguaje XML. Nosotros podemos usar YAML, podemos usar lo que queramos. Esto es realmente Streambase. Esto sí que es. Y el layout era la posición en la GUI del componente. Encuentro que es una locura absurda que lo hayan separado en dos, pero porque creo que el lenguaje visual tiene un annotation visual entre medio. Quizás lo quisieron separar para que la persona no se mareara, como si alguien fuera a programar en esta locura. Pero hay que asumir que nadie va a programar en esta locura. Y simplemente hacer un lenguaje basado en XML o YAML o JSON o lo que sea. Bien. Fíjense cómo deja los predicados.
Nos mete aquí nomás. Increíble. Aquí también. Así nomás, cara de palo. El JavaScript. Aquí mismo. Bonito. Yo lo encuentro bonito. Muy respetable. Ese código que vieron acá, este código, hay una persona muy inteligente que estaba dentro de Streambase que creó un compilador similar al compilador de Java que transforma esto a bytecode. No a Java, a bytecode. O sea, crearon un compilador de Java. Este lenguaje XML es un dialecto de la JVM. Esa es la locura de estos tipos. Ese es el nivel loco de estos loquitos. Este código directamente pasaba a bytecode, directamente pasaba a un jar, no pasaba por un lenguaje intermedio como Java. Por algo se demoraron 10 años en hacer esta cuestión. Porque también, si lo piensan, no tiene ningún sentido comercial haber pasado por bytecode directamente, más que tosudez y querer ser el más bacán de todos los científicos. Es una pérdida absoluta de tiempo. Si puedes pasar por Java y ya tienes el compilador de Java para pasar a bytecode. Pero ellos querían hacer cosas especiales y optimizaciones especiales y todo el cuento y bla, 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 bla. Siempre he pensado que comercialmente era mejor pasar por Java porque es más fácil. Y insisto que así es como debería hacerse, de hecho. Porque te ahorras el trabajo de hacer un compilador. Pero eso no quita la hazaña gigantesca de crear un lenguaje directo a bytecode. En fin, es muy respetable de estos tipos. Bien. Ya. Sin más que no me voy a seguir haciendo el tonto, vamos a ejecutar esta cuestión. Ya. Test debug, creo que es. Sí. Ok, para ejecutar esto, dentro de este estudio, yo le pongo correr demo. Aquí empiezan a pasar cosas mágicas. Primero se empieza a lanzar el contenedor del servidor Streambase, que se lanza en el puerto 10.000. Aquí se puede ver que mi licencia de desarrollador Streambase expiró el 2014. Retro, pero a más no poder. El precio del Bitcoin era como $700 en esa época. Y este Streambase Server se conectó y tiene una consola que me está mostrando la salida de este servidor Streambase. Bien, me está mostrando también la aplicación y me entrega acá algo bien especial. Fíjense. Me dice, este stream lo tienes declarado y este otro stream lo tienes declarado. Esta aplicación no tiene ningún tipo de entrada. Esto solamente es una interfaz. Yo no he hecho ningún plugin de conexión a nada. Esto no se conecta a nada. Está flotando en el aire esperando que alguien le dé algo. Esto no es una aplicación real. Es simplemente una implementación de un código. No está conectada a ninguna aplicación externa y a ninguna aplicación a la que vaya a ir a parar esta alerta. Ya les voy a mostrar después cómo se puede hacer eso. Pero mientras, probemos nuestro código, probemos el código de la alerta que acabamos de crear. Primero, hagamos un cliente. Nuestro cliente podría ser, por ejemplo, podría ser Juanito.
Juanito tiene un tax ID 19. ¿Y es un buen cliente o no es un buen cliente? Sí, es un buen cliente. Y yo mando a Juanito a mi aplicación. Vamos a las órdenes de Juanito. Juanito compró un chocolate. Lo puse como int. Un chocolate, que su código es 234. Y el tax ID, para saber que es Juanito, es el 19, porque en la caja le pidieron el root al Juanito. Entonces Juanito, pum, envía la data. Entonces entraron dos, van a tener que creerme, simplemente, que entró Juanito por aquí y se quedó atajado ahí. Y que entró el client order, el order input y se quedó acá también. Se unieron y pasaron por acá y se perdieron en el filtro. Me van a tener que creer, ¿no? Ahora aumentémosle la cantidad. Ahora Juanito fue y compró 10 chocolates. Entonces él compró 10 chocolates, pasó por acá y pasó por el filtro y de hecho debería haber salido, pero no salió, porque acá tengo mi output. Por alguna razón esta cuestión no pasó. A pesar de que yo tengo mi input y sé que entró este dato y este dato. Resulta que según mi código, que mi código está aquí, yo calculo el amount como un más. Ajá, es un más. Hay un problema en mi aplicación. Entonces ahora detengo esto. Me voy a mi aplicación y veo que tengo que ponerle multiplicación. Pero pude probarla en ese espacio de debugueo, de correr mi aplicación dentro del estudio. Hagamos algo un poco más jalado. Debuguemos esto. Yo quiero estar seguro que mi código funciona bien. Recuerden, esto es la época antigua y oscura donde solamente se debugueaba, así que hay un montón de funcionalidades de debugueo para desarrolladores. Después vamos a hablar de las pruebas unitarias, pero estos tipos, les encantaba debuguear. Miguel, y ahí en ese caso, como tú pasaste 2 datos nomás, ¿no pasa que el join está por la configuración que usted inicialmente como esperando que le lleguen hasta 100 datos? ¿Te acuerdas que había Exacto. un... Están esperando. Él está como a la espera. Está a la espera. Mira, vamos a hacer algo interesante acá. Que es algo que yo encuentro muy interesante de Streambase. Me parece de hecho una locura que hayan hecho esto y que no se hayan preocupado tanto de las pruebas unitarias, que existen, pero con una locura lo que hicieron. Yo puedo decir Juanito, 19, boot client, true, lo mando, pum, y debugueo visual. Qué locura. Debugueo visual. Sé que Juanito está pasando por acá porque se detuvo por el breakpoint. Y estoy frenado acá. Y le voy a decir al debugger que avance uno más. Un step over. Paf. Y listo, la tupla quedó atajada dentro de aquí. No avanzó. Y ahora fíjate, si le pongo client order input, digo que son 10 chocolates de 500 cada uno, 1.9. Mandemos un 1.8 primero. Send data, me lo atajó, lo dejó pasar con el debugger, se detuvo, porque quedó acá. Ahora mandemos 1.9. Send data. Aquí me está marcando lo que cambió del esquema anterior. Quedó atajado aquí. Vamos a avanzar. Ajá. Ahora hizo la unión. Juanito estaba esperando dentro de esta caja. Y ahora esto me está diciendo Juanito 19, true, order quantity, 500, order bla bla bla. Y ahora fíjense que me va a aparecer el amount. Step over, hagamos. Pum.
Juanito, 19, 5.000 pesos gastados. Veamos si pasa el filtro este tipo. Ajá, pasó el filtro. Se va a crear una alerta. Sequence. Alert. Afuera. Vamos de nuevo. Y ahora quitémosle los breakpoints. ¿Dónde está la alerta? Aquí, en el output. Estoy viendo mis alertas. Puedo generar N cantidad de alertas ahora. Bien. Se fijan, desarrollar acá es bien especial. Es muy orientado a desarrollo, pero hay más. Esto es una pequeña cosa que podemos hacer. Yo puedo también crear simuladores. Esos simuladores pueden simular cosas. Fíjense lo que voy a hacer. En el contexto de mi proyecto, voy a ir. Todo esto es mentira hasta el momento, porque acá no hay nada, esto es una definición de una alerta, no hay una unión a un sistema real. Eso lo vamos a ver después. Pero esto es puro desarrollo, pure development. Hay dos cosas que me gustaría que veamos en algún momento. Primero, simulaciones. Segundo, quiero hablar de test unitarios, de todas maneras. ¿Cómo lo hacen estos tipos? Y tercero, tiremos esto al mundo real. Son las tres cosas que me gustaría que hablemos. Por lo menos, hay muchas otras cosas que podemos hablar de este gran sistema y respetable sistema. Ya, vamos a New Fit Simulation. Se crea, ¿cachai lo retro que se crea como proyecto? Aquí el proyecto Simulation, súper retro. Muy como retrofuturista del año 2000. Es como un futuro como lo veían en el año 2000, así como una aplicación desktop en tu laptop que se levanta y te hace una simulación. Muy chistoso. Ya. Oye, Miguel, pero es bueno de alguna forma, o sea, hay que modernizarlo, pero 100% que tengas es bueno. O sea, varias claro. simulaciones, elegir la que tú quieras aplicar en algún instante y pueden Sí. tener diferencias leves, rangos de tiempo, escenarios Sí, distintos, pero es la misma 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. O sea, es claramente algo muy bueno. De hecho, tiene tantas cosas buenas que me cuesta contarlas. Por ejemplo, quiero hacer un simulador de client orders. Selecciono el client order, pongo OK y tengo disponible 4 cosas para simular. Y esto es una locura. Es una locura esta cuestión. Puedo hacer que sea random, puedo sacarlo de un archivo o puedo customizarlo. Puedo sacarlo de una base de datos. Customize fields. Y equipos me puedo empezar a volver loco. Quiero, por ejemplo, random desde 1 hasta 10. Quiero que se parta en 1 y que los incrementos sean de 1. ¿Y por qué no le gusta esto? No, sí le gusta ya. Price. El price quiero que vaya de 100 a 500. Quiero que parta en 100. Listo. Los ítems, ese sí que me da lo mismo, así que lo voy a dejar tal cual como está. Y el... ¿por qué me gusta? Está medio bugueado el... Y este es interesante. Aquí sí que se les va a explotar la cabeza. Enumerated
de estos valores. Entonces yo puedo decir que uno es la Katy, el otro es Juanito, el otro es Paola y el otro es Daniel, porque los venezolanos parten con 25. Ya. Y listo. Te voy a poner más joven, Katy. Listo. Entonces estamos listos, pero fíjense lo que acabo de hacer. Es aleatorio el Tax ID, pero se van a generar uno de estos 4 Tax ID para mi prueba. O sea, cáchense la potencia y la cantidad de energía que le pusieron estos patanes a crear un super simulador que les quedó impresionante. Es un mega simulador. Yo puedo decir acá una tupla por segundo, 2 por segundo, todo lo más rápido que pueda la CPU. Quiero tomar el timestamp de esta columna y quiero sincronizar ese timestamp y tirarlo al tiempo del timestamp. Es una locura. O sea, si aquí viniera un timestamp y yo estuviera leyendo de JBC o de Datafile, yo puedo hacer que esto siga el valor de temporal real del timestamp y simular exactamente igual como las cosas fueron. O sea, el simulador es una locura. O sea, sinceramente, este simulador realmente es muy bueno. Puedo tomar un stream o varios, no solamente uno. Ese stream puedo llegar y decir, quiero todo random, quiero sacarlo de un archivo, quiero customizarlo como lo acabo de hacer. Imagínense el nivel de customización que le acabo de poner. Quiero sacarlo de una base de datos. O sea, todas esas 4 opciones son todas muy potentes. Después, quiero tirar un máximo de tuplas. Quiero tirarlo en un máximo de tiempo. Quiero que este sea el ratio, X tuplas por segundo. Quiero tirarlo lo más rápido posible, o bien quiero seguir el timestamp según como viene en el data file. Si el data file, por ejemplo, a las 9 de la mañana tira 1000 eventos, después tira 100, a las 10, después tira a las 11 tira 10, él va a seguir eso. O sea, puedo reproducir la realidad de un cliente. Y puedo reproducirla 10 veces, 2 veces, 3 veces en rapidez. O sea, si yo elijo timestamp y después le pongo acá 2 tuplas por segundo, 3 tuplas por segundo, voy a reproducirlo el doble de rápido. Es una locura esta cuestión. Puedo ponerle el loop, o sea, darle X veces, etc. Echemos una pruebita a esto. Lanzo mi aplicación. Se conecta al Streambase Server. Mi aplicación se está ejecutando. Tomo la demo y, a ver, ¿por qué no le gusta? Client order doesn't exist. Ah, se tiene que llamar igual que este. Qué risa. Segundo. Sí, eso era un poco chistosito. Input. Stream, creo. O input. Bueno, estas son las cosas que hay que anotar que no nos pueden pasar a nosotros. Claro, client input stream, client order. Client order input stream. ¿Cómo se opaca la grandeza de un simulador por una tontera como esa? Qué risa que aún me acuerde de las locuras de... Ya. Entonces voy a lanzar esta demo. Y la demo se empezó a lanzar cada un segundo. Fíjense que aquí está llegando. Con los Tax ID. Entonces, ahora vamos a empezar a lanzar clientes. Por ejemplo, yo puedo lanzar a Pepito. Tax ID 16. Good client, true.
¿Qué pasó aquí? Fíjense todo lo que se lanzó. A ver. Before. Ah, claro. Estoy lanzando tuplas desordenadas. Sí, por eso está alegando. A ver, veamos Pepito. Creo que se las está comiendo. ¿Saben qué? Lo que voy a hacer es dejar a Pepito. Ah, realmente se murió esta cuestión, el join. A ver, ¿qué pasa si le digo 27? A ver. No, se super murió. Revisemos nuestro simulador. Lo que no le gusta lo que no le gusta es que estoy ordenando y me están llegando desordenadas, pero eso también lo puedo cambiar acá. Puedo decir que voy a ordenar por name, por good client. Y acá en el otro voy a ordenar por item. Claro. Lo tengo que ordenar por el... tiene que ser de compatibles. No, bueno, va a tener que ser el tax ID. Sí. Tax ID. Si no podemos hacer después hacemos un simulador hacemos un simulador de clientes mejor. Y este lo vamos a hacer incremental. Vamos a partir en 1 y vamos a terminar en 10.000. Ya. Ahí sí. Ya. Así nunca va a tirar el error. Lancemos esta cosa. Tirando tax IDs. Ay, ¿por qué está tirando tan chico el price? Qué raro. Claro, por eso no salían alertas. El price está pequeñísimo. No, esa cuestión está... no me gustó. Arreglémoslo. Entonces, price es random, pero en incrementos de 1, y por eso se pone a... Qué loco. Pongámosle incrementos de 100. Aquí nos vamos a poner tan... ¿Lo hará bien ahora? Ahora sí no cambio el map nomás. Chao. Ya. Listo. Paf. 200, 300, 400, 500, 400, 300. Perfecto. Perfecto. Entonces cualquiera que diga 500, 3, algo así, sabemos que va a ser un montón de plata. Este está bueno, por ejemplo, ese. El de Tax ID 17. Entonces si digo Pepito 17, good client true, él debería tirarme un output. Exactamente lo que pasó. Entonces, así yo puedo crear una simulación y ponerme a testear. Pero esto es testeo muy retro, ¿eh? O sea, ojo, es una simulación y está bien y todo lo que quieran. Puedo hacerla más rápida incluso. Puedo tomar este slider y hacerlo más rápido y probar cosas cada vez mejor. Puedo debuguear. Pero eso es tremendamente retro. Entonces,
los amiguitos de Streambase tienen test unitarios también. Me parece que había una manera de crear el test unitario automáticamente. Test unitario, test. New unit test. No, no me gusta esto. Había una manera de generarlo. No me gusta eso. Compare, replace. Bueno, qué lata. Quizás estoy en una versión muy antigua de Streambase. 7.3. Llegué a la 7.6. Quizás ahí se generaron. Bueno, la cosa es que en el mundo antiguo y horrible había que hacer las pruebas unitarias a mano. Lo que significa que esto me crea un archivo Java, sí, Java. No hay una manera de hacerlo bonito. Tiene que ser con Java nomás. Y el Java primero creaba un servidor empotrado de Streambase. Cargaba la aplicación demo. Iniciaba todos los containers. Empezaba los tests. Y acá rellenó algo. Sí, lo rellenó, qué bonito. Tomó todo lo que hicimos y lo rellenó, fíjense. ¡Wow! ¡Qué mágico! ¡Qué poco controlado! Tomó todo la simulación que acabamos de hacer y la puso acá en el test automáticamente. Entonces esto inyecta la entrada a la aplicación y va a testear que tenga una salida en específico. ¿Se fijan? Es un test unitario. Entonces acá hay un expected, y el expected es esto. ¿Podríamos lanzarlo? ¡Wow! No puedo creerlo. ¿Funcionó? ¡Qué increíble! Es increíble lo que acaba de pasar. Fue mágico y hermoso. Ya. Hagámosle un cambio para comprobar que esta cuestión está andando y yo no estoy puro tonteando. Streambase unit test. Claro, ahí falló. Y falló porque esperaba algo y obtuvo otra cosa. Entonces, Streambase permite test unitarios. Lamentablemente son tan retro que se tienen que programar en Java. Eso jamás va a pasar en nuestro caso. Nosotros no podemos cometer ese mismo error. Fíjense lo que está pasando, eso sí. Los test unitarios los estoy haciendo sobre una transformación que se puede usar para cualquier cliente. Ojo. La simulación la hice sobre una transformación que se puede usar sobre cualquier cliente. El test unitario, las simulaciones, todo, el debugueo, todo es sobre una transformación que es usable por cualquier cliente. ¿Qué era lo que yo tenía que hacer cuando hacía algo para un cliente en específico? Tomaba este proyecto y decía quiero otro application event flow y a ese application event flow le ponía la raíz viable. Otra aplicación. Y esa aplicación usaba un módulo. ¿Qué módulo? El de demo. Y aquí yo hacía mi aplicación real. ¿Por qué?
Porque estas entradas no apuntan a nada. Estas salidas tampoco. Yo tengo que usar algo que se llaman plugins, que vayan a parar al mundo real. Traigo cosas desde ¿dónde? Desde Bloomberg, desde Alpha, desde un CSV, desde un socket, desde Ahí Fix. se ha creado para el mundo financiero de todas las entradas transaccionales. Fíjate que es muy chistoso. IBM WebSphere, NQ, Integral Claro. NQ, JMS Reader, Lime, Sí, Citrus, sí. Nomura, FX, POP3, para leer archivos, Raptor, Projects, File, SMTP, Streambase to Streambase, TIBCO, Faster Than Light, Thomson Router, cacha, Thomson Thomson Router. Reuters. De hecho, Thomson Reuters era más extraño. Thomson Reuters tenía una pestaña acá, lo que era rarísimo. Cáchate, el Fix Schema Designer estaba aquí también. Cáchate, Katy, la locura. Oye, eso está bacán. Cuático. Sí, po. Porque ellos realmente le vendían, sus clientes eran personas financieras. Después, etcétera. WebReader, Wombat Mama, etcétera. Un montón de cuestiones. Entonces, Nosotros tenemos el plugin de Fixpo. Ya tenemos claro, una entrada para nuestro lenguaje. claro. Entonces, por ejemplo, lo más interesante acá, que se hacía mucho, y que yo lo hacía mucho, yo me creaba mi propio input adapter. O sea, si un cliente tenía un sistema especial, por ejemplo, en el caso de la bolsa, ellos tenían el WebSphere Low Latency, yo me hice un conector a WebSphere Low Latency. Entonces yo me hacía un new adapter por aquí tienen que estar. New other. ¿Dónde está? Embedded adapter. Te podías hacer un function o un operator también. Podías crear tu propio operator. Si querías que algo hiciera algo especial, podías crear tu propio operator. Pero típico hacerse un embedded client, o sea, un embedded adapter. Le ponías un nombre, algo así como LLM adapter, cómo querías que se viera en la pantalla, cuántas salidas iba a tener, 1, 2, 3, propiedades, y listo. Te hacías tu propio adapter. Te generaba el código y con eso tú ibas tomando esto y te creabas tu propio adaptador. Por ejemplo, si querías hacer algo especial con un cliente. Después lo otro que te quedaba era, por ejemplo, CSV, archivos, HTML, etcétera, para poder traer estas dos entradas que tenían que, y fíjate que mi LLM Adapter ahora apareció acá. Entonces, muy típico de CSV, File Reader. Entonces tú hacías un File Reader. El problema con el CSV es que él iba a leer en el momento. O sea, si tú prendías el programa, él iba y leía el CSV en el momento. Y aquí esto tú lo pones acá y el CSV tú le tienes que dar opciones de cómo lo va a parsear, cuál es el archivo y qué esquema va a usar. Que de nuevo tú podías usar un esquema que ya existiera. Dado que importaras la tontera antes y lo hicieras bien, porque todo tenías que ponerle ahí, bla, bla, bla. Listo. Entonces ahora tengo mi esquema. Voy a decir cae en orden. También aquí tú podías ver qué representaba. El orden es el 2. Perfecto. Entonces lo cambias al 2. Listo.
Después ponías otro de, no sé, lo mismo, HTTP, no sé. La misma historia. Y después las salidas las mandabas a alguna cosa. Por ejemplo, a SMS, a HTTP, etc. Pero muy retro, porque, por ejemplo, XML sale súper. XML over HTTP, wow, súper loco. Esto es puro año 2000, ¿eh? Yo me imagino así como un playlist de música del año 2000 y como una persona con unos lentes así como tipo, así como de Morpheus de Matrix y como con un tecno de Prodigy así de fondo diciendo XML over HTTP, full retrofuturista 2000. Imagínense la locura, mandar XML por HTTP, si ser el mundo antiguo. Entonces, aquí faltan un montón de cosas. Yo me haría el tiro de entrada, me haría un adaptador de JSON para mandarlo por HTTP a lo que yo quiera. Y lo peor de todo es que no usábamos estas cosas, usábamos conectores específicos. Pero esto es el mundo real, esto es configurarlo para Larra. Y por ejemplo, este módulo, el módulo podía tener parámetros, si es que los tenía definidos. O sea, si yo me voy a demo, y en demo yo defino un parámetro, después, si yo me voy a la reinvial, demo va a requerirme esos parámetros. Ah, un segundo. Creo que los tenía que calzar de una manera bizarra. Claro, así era. Los tenía que calzar de una manera bizarra. Tenía que apretar ese botón, no lo hacía automático. Y tenía que verlo. Ah, param 1. Param 1. Después tenía que apretar de nuevo ese botón. Param 2. Ah, param 2. Ahí sí. Y ahí le pasaba los parámetros de lo que sea que tuviera la reinvial parámetros, porque él también podía tener parámetros. O los podía sacar de un archivo. Hay un montón de cosas con respecto a Streambase que son muy, muy bonitas, que tienen que ver con eso, con configurar cuestiones. Por ejemplo, examinemos algunos de lo que se podía hacer. Por ejemplo, yo podía tener un metrónomo, que esto era típicas cosas que yo hacía. Cada un minuto, por ejemplo, el metrónomo se conectara y le tirara una señal para ir a leer algo, a una base de datos. Por ejemplo, yo podía aquí JS Table, y el Streambase se conectaba a un source de algo. Yo voy a definir un source aquí. No me acuerdo cómo se definían los sources. ¿Se definían los sources? Ah, en un sbconf. En un sbconf, yo me armaba un sbconf con las credenciales para la tabla, y esta tabla JDBC quedaba conectada afuera, y yo después le hacía una query. Entonces tomaba la query acá, y le podía decir que el metrónomo fuera a buscar a la tabla cada cierto tiempo. Conectaba la tabla y después tenía data que iba a buscar una tabla cada cierto tiempo. Y eso se lo podía pasar acá a la transformación. ¿Se fijan? Eso era típico cosas que yo hacía. Ahí. Entonces era bonito porque cada X tiempo yo iba, metrónomo, clic, el query iba, sacaba de la base de datos, pum, para adentro la lista entera. La query podía ser de escritura, de lectura, de lo que quisiera. Había otra cosa muy interesante, que eran las query tables. Las query tables son tablas que guardan cosas en memoria, según un esquema. ¿Cachas eso? O sea, yo podía guardar en memoria algo que estaba entrando, quedaba guardado en memoria, y después yo podía aplicarle queries a esta tabla en memoria. Ellos tenían una base de datos en memoria. Streambase tenía una base de datos en memoria. Esto era muy loco. Entonces yo podía tener, por ejemplo, un input de algo que está escribiendo
y que esta query escribe aquí a la tablita. Entonces podía tener, por ejemplo, una escritura y después, según un metrónomo cada cierto tiempo, según, no sé, algo que llegaba desde un feed, leía. Eso era muy potente. Lo usábamos para guardar, por ejemplo, valores secuenciales y cuestiones. Era muy, muy potente. Sobre nuestro camino, nosotros tenemos que llegar a algo, ojalá, muy cercano a esto. Mejor, obviamente. Pero lo que más me interesa, sinceramente, lo que más me interesa es esto. Es un riel donde el cliente sencilla y fácilmente pueda arrastrar un input suyo, real, no falso, real. Mis transacciones, pum, mis transacciones. Mis clientes, pum, mis clientes. Y darle opciones para hacer con estas dos cosas. ¿Quieres unirlas? Como un wizard casi. Sí, quiero unirlas. ¿Por qué quieres unirlas? Por el root, pum. ¿Quieres hacer algún cálculo extra? Sí, quiero multiplicar. Muy bien. ¿Quieres hacer otro cálculo? No. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres filtrar? Sí, quiero filtrar. Listo, filtrar. ¿Por qué quieres filtrar? Mayores a X. Muy bien, pum. ¿Esto para qué? El sequence, chao, olvídate el sequence. Olvídate del map. Y sea esto nomás, ahí. Simple, sencillo. El 80% de las reglas se ejecutan con estas cosas, ¿no? ¿Dónde quieres que vaya a parar? ¿A las reglas? ¿Quieres que se mande un correo? ¿Quieres que se mande un SMS? Hay algo que si se fijan, hay algo gigantesco que no tiene Streambase. No sé si se han dado cuenta. Yo creo que ni siquiera se han acordado. Porque a veces uno se vuela tanto que no ve lo evidente. ¿Qué creen ustedes que es lo que le falta a Streambase? Gigantesco. Yo vi un par de cosas, no sé, no son gigantescas, pero vi un par. Una que es para la creación de esquemas, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es tomar de una referencia, de un CSV, tomar la estructura y automáticamente crear un esquema. En la creación del esquema así como automático, por Sí, eso arrastre. está muy bueno. Eso está muy bueno. Es un Es muy plus, bueno y digamos. es No es cierto, y es cierto que le falta. Y lo Pero otro hay es algo... cuando haces en el join, cuando haces el predicado, él debiera determinar por nombre cuál es el predicado. Porque tenéis tu input y los dos dice root persona. Empezar a hacer un predicado preestablecido, no obligarte a crear ese join. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo pero hay una cosa que están súper buenos tus comentarios, de hecho. Porque son cosas que también estaba pensando y que me dolían cuando las estaba haciendo. Por ejemplo, sobre todo si nosotros, fíjense que nosotros tenemos herencia selectiva. Entonces podemos tener que el tax ID es de un esquema ID. Y este tax ID es del esquema ID también. Y bueno, si viene del mismo esquema, ¿por qué no unir los mismos? Si es el mismo dato, literalmente el mismo dato. Es como root chileno con root chileno. Bueno, unamos. Una sugerencia muy fácil de hacer eso. Pero hay algo excepcionalmente más importante que esto no tiene. Y es nuestro querido dashboard. Streambase no tiene una representación de negocio. Eso es pésimo. Porque acá con las cajitas podemos estar horas viéndonos las caras, haciendo cajitas, creyendo que estamos haciendo cuestiones súper importantes con las cajitas. Pero ¿a qué va a parar la salida? La representación de negocio y la intención de negocio es la mitad de la pega. Streambase no tenía eso. Entonces, cuando yo le mostraba esto a un gerente, no entendía nada. Porque no hay acá una opción que yo diga ir a dashboard.
y ¡pum! Me muestra realmente un dashboard. De hecho, esto es un programa computacional. Lo que es horrendo, porque ¿dónde está el negocio acá? ¿Qué es la salida? Puede ser cualquier cosa. No, pero ¿qué es? Puede ser cualquier cosa. El cliente, olvídate. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Empezar a ensuciar su programa, metiéndole un montón de adaptadores de cosas para corredoras de bolsa. Al final Streambase quedó como una especie de amalgama entre una corredora de bolsa y un lenguaje de programación. Pero le hace Claro, falta porque ahí, un dashboard. en los outputs, si nosotros pudiéramos configurar dentro de los outputs nuestros propios servicios como base, output base, los REST que tenemos hoy día, y tenemos un modo vista Sentinel, vista dashboard, ya está listo. Porque vaya a salir con eventos. Claro, Si tuviéramos el REST de salida. claro. Exacto. Entonces, muy bonito es Streambase, pero ellos hicieron un lenguaje de programación. Eso es lo que hicieron. No hicieron nada más, no hicieron nada menos. Hicieron un lenguaje de programación y se lo aplicaron a un negocio muy particular que son las correas de bolsa. Y eso fue Streambase. Eso fue, no hay más. Me encantaría que alguien me pagara $1.000.000 para hacer un lenguaje de programación. Les juro que ese es mi sueño. Pero eso no es el mundo real. El mundo real hay que llevar esto a algo real, que es una necesidad real de un cliente. Y eso es lo que Streambase no tenía. Nosotros tenemos que pensar todo el rato en nuestro cliente y en qué realmente lo beneficia. Cómo es simple para ellos crear una regla, cómo es simple para ellos arrastrar un dato real que viene de sus sistemas, cómo los simuladores rápida y fácilmente deben grabar esa información o aprender de ella para poder simularla después fácilmente y darle la menor cantidad de opciones posible a nuestro cliente. Esto es como Linux. Nosotros tenemos que hacer Mac. Algo en el que no tengamos que recompilar el kernel para poder meter el driver de Wi-Fi propietario que necesitamos para poder funcionar correctamente. O sea, nosotros tenemos que simplificarle la vida a nuestro cliente. Tenemos que hacer que no vea toda esta locura que está acá. Esto es una locura. Cáchense todos estos archivos. Yo veo esto, no me cabe en la cabeza. Yo veo esto a la primera y ya me confundo. Huélele, adapter.java, demo, otra vez demo, la reenvía esquemas de nuevo, esquemas otra vez. Simuladores y archivos. Esto es muy 2000ero, archivos. Año 2000. Esto debería ser así. Solo esto y enrielado. O sea, número de inputs como una grilla, como un grid. No así como un canvas que yo puedo pintar como loco y hacer una carita feliz con estas cajas. No. Debería ser un grid. Un grid que me haga ir en una dirección correcta. Sí, Bueno. la función de ordenar debe haber sido un cacho para ellos, pues. Eso de Claro, y es ordenar. absurdo, es absurdo. Que llega a cualquier hora de desarrollo. Claro, y es absurdo, porque querían verlo pintado y querían la libertad de no sé qué. Y está bien, sí, está bien, las libertades son buenas, pero también es bueno las regulaciones. Entonces, hagamos o sea, esto es simplemente para inspirarnos. Pero creo que por ahí va la cosa. Como tomar esto que acabamos de ver y inspirarnos para hacer algo realmente exquisito para nuestros clientes, que todo el mundo lo quiera, que todo el mundo lo encuentre fácil, que todo el mundo lo encuentre muy bueno, que nadie se confunda, que a la primera entiendan, o sea, yo puedo hacer mis propias reglas. Qué fácil, y este input es claramente nuestro cliente, y este input es claramente nuestras transacciones, y puedo ponerle play y leer y hacer pruebas. ¡Wow! Y puedo unir, y puedo hacer una función, y después puedo filtrar, y ahora tengo una alerta. Y ahora puedo ir donde mi jefe a mostrarle mi alerta. Y mi jefe me va a ascender, y a mi jefe le van a dar un bono, y el directorio está feliz, y la empresa está feliz, y amo a Sentinel, y quiero pagarles más. Eso es lo que quiero que pase.
no quiero que pase esto, que pasaba con Streambase, que era esto mismo, era así, mira. Así eran los programas de Streambase. Esto es un programa real Streambase. No está tan fácil. Al Dani le está latiendo un ojo. No está tan fácil ahora. ¿Cierto que no está tan fácil ahora? O sea, bonito y todo, tener un lenguaje gratis, es bacán, crear, libre, etc. Pero no. O sea, esto era Streambase en la bolsa. Esto era Streambase en la bolsa. Literalmente. Literalmente. Es que la función de no sé qué, bla, 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 bla. O sea, cuando nos toque hacer esto, lo programamos en Java. Y cuando el cliente quiere hacer algo hermoso, bonito, redondito, hace esta parte. O sea, hay que darle un sentido de negocio a lo que hagamos, a lo que sea que inventemos con las famosas reglas simples. Bien. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta que tengan sobre este sistema? Oye, no vi al Hermit en la lista acá. No lo veo conectado. Está bastante serio, creo que tenemos una base nosotros con lo que estamos haciendo ahora para lograr algo parecido. ¿Cierto? De alguna manera. Sí. Está armado con estándares de desarrolladores serios. Oscar, por si acaso no te escuchamos, pero si quieres puedes chatear y yo puedo leer tu pregunta. Sí, es bien seria esta cuestión pero estoy teniendo un retorno. Un segundo. Es bien seria esta cosa. Fue creado por gente muy seria, de una universidad muy destacada en Estados Unidos, que es la MIT. Hay que tenerle respeto a este abuelito y que tomar los consejos del abuelito y partir corriendo a hacer algo futurista realmente. Pero claro, esto es como un abuelito. Sí, pero pavimentaron la vía hacia donde hay que dirigirse. Claro, y qué errores no cometer, porque hay muchas cosas que, o sea, es muy confuso. Esto es un lenguaje de programación y es muy confuso, es un IDE. A un cliente no le vas a pasar un IDE. Este IDE, de hecho, lo más chistoso de todo es que este IDE nos va a servir para nosotros. O sea, yo me estoy imaginando si nosotros tenemos un IDE y nos acelera nuestro desarrollo. Monitor Plus lo tiene. O sea, igual. ¿En serio? ¿Exactamente igual a esto? Sí. Sí, pero no tiene así o sea, no se ve como un IDE. Es en su propia aplicación él lo tiene. Mira qué interesante lo que me estás diciendo, Víctor. ¿Verdad que Víctor trabajó con Monitor Plus? Wow, eso está muy interesante. ¿Tienes alguna manera de hacerte de una demo de eso, Víctor? No, eso fue hace mucho tiempo que trabajaba en el banco, hace 4 años. Interesante. Bueno, eso Tendré que significa... revisar mi correo a ver si encuentro algo. Claro, algunas fotitos o algún video YouTube que nos puedas encontrar. Nos serviría mucho. Si no, yo creo que aquí lo importante, Katy, sería validar con Víctor también lo que sea que creemos. O sea, si creamos algo, hablemos con Víctor y lo validamos con él. Sí, mira, yo creo que José Luis podría obtener algo, ¿ah? Lo que pasa es que él no va a entender bien qué es lo que necesitamos, pero si lo guiamos bien, él podría obtener de Monitor esta, digamos, la creación gráfica. En Larra, los que tienen Monitor, que es la certificada Monitor,
no es muy hábil, no tiene esa mente como muy informática, hacer consultas, SQL. Yo creo que ya no llegó al punto de entender esto, pero igual lo puedo averiguar, pensando en que ellos ya lo tienen. Ahora, lo que yo veo, o sea, veo harta potencialidad en extraer algunas cosas de esto y partir con una versión simple, porque a nosotros, lo que tú hiciste ahora, para nosotros es una demo en un cliente, y es una explicación de que lo que es realmente Septine, que también a veces es difícil explicar. En cambio, con un esquema así simple de entrada, filtros y salida, se autoexplica el sistema. Entonces nos da potencialidad por el lado negocio y nos da potencialidad por el lado desarrollo, porque tú al final dijiste algo súper importante, que era que podemos darle una cara a negocio donde el cliente puede hacer sus reglas, pero debajo, cuando nosotros hacemos implementaciones fuertes, es el lenguaje que hagamos. Y hay cosas, por ejemplo, el tema de la compilación, aquí hay que crear un compilador claramente, ¿cierto? Eso lo habíamos hablado. Ese compilador está aquí como en línea, pues te va validando, va poniendo en rojo, haciendo validaciones en línea. Tal vez nosotros podemos hacer algo más simple, hacer una compilación al final, enrelarlo, como dices tú, definir en nuestras salidas estándar, las que tenemos hoy, y nuestros inputs estándar que tenemos hoy también. O sea, podemos hacer una versión pequeña. El simulador, a mí me encanta. Creo que el simulador está bien logrado. Tiene cosas complejas y media antiguas ahí, pero está bien logrado. Y también es una promesa que tenemos ahí el tema de la simulación, porque como te pasó a ti, que no sé si fue casual que tomara la simulación y crear el test, o tal vez la simulación tiene que estar creada para que el test se arme. Entonces, se matan dos funcionalidades de una haciendo esta simulación. Y eso sirve para las demos en vivo, meter un dato, y es súper bien que por un lado se viera esto corriendo. Me gusta la ventana que está a la mano izquierda, donde aparecen cayendo los datos simulados, random, y de repente tú ingresaste uno, ¡pac!, y saltó la regla. Ese ejemplo es súper, súper bien logrado. Yo creo que de lo que podemos extraer es hacer una versión simple de esto, lo validamos, claramente Víctor tiene experiencia en esto para que nos vaya como guiando, o bueno, en realidad yo creo que está más o menos claro lo que ya se puede hacer. Y tener la salida, pues si tenemos el dashboard, que eso es súper potente. Claro, lo más cercano a un dashboard que hicieron ellos fue después cuando se los compró TIBCO, tomaron Spotfire y Spotfire actuaba como dashboard. Tenían también un sistema de heatmap que sacaron después en otra versión de Streambase, como Streambase View, pero era bien, bien malo en realidad. No, está súper, súper buena y muy buena tu demo, bueno, muy, muy clara. Entonces se ven las que tenemos y las que nos faltan y las que podemos ir potenciando. El tema de la salida, JSON, los REST hacia el front, los servicios de salida, podemos hacer varias cosas ahí, porque hoy día nosotros tenemos múltiples salidas ya, pues. Entonces, eso está como dentro de... Lo de la base de datos en memoria, las tablas en memoria, está muy buena también, Miguel, para optimizar. Eso hay que verlo bien, cómo se pudiera hacer estas tablas en memoria, porque si bien nosotros vamos a extraer un río de datos, necesitamos vivos, un par de cosas nomás. Datos vivos en memoria también es algo que yo lo consideraría a lo mejor en una fase 2, pero está bueno, está bueno. Aló. Víctor iba a decir algo. Ok. Víctor, ¿ibas a hacer un comentario? ¿No? Ya. ¿Cómo? Oscar. Bueno, sí, yo lo que iba a decir es que la verdad es que lo que me fascinó aquí, las reglas. ¿Cómo define las reglas? Sinceramente, eso generaría para nosotros una reducción de tiempo, pero del 100%, del 1000% lo diría. De hecho, Oscar, Eso fue lo más guau. Chistoso que lo menciones, porque yo consideré comprar... Espera, te voy a mutear, Víctor, porque estás con harto ruido. Si puedes mutearte, porque parece que te desmuteas, por si acaso. Lo que
lo que yo pensé hacer hace 2 años atrás era comprar una licencia de Streambase y usar Streambase para nuestro desarrollo. Como Eso, core. como core, eso lo había considerado y de hecho lo coticé. Pero resulta que como se lo compró Tifco, cobraban así como, no sé, $100,000 al año. Jura. Que no tenía la plata para eso, o sea, sencillamente no teníamos la plata. Y lo pensé mucho y me pareció muy triste que esto podríamos haberlo usado como core 1000 veces y haber desarrollado muy rápido. Simplemente haciendo un conector desde y hasta, o sea, desde plugins hasta dashboard y ya. Ahora, hay ciertas cosas que Streambase no tiene y que hay que reconocer que no tiene, que nosotros sí vamos a tener, como un gestor de plugins. Algo que esté manejando los plugins, porque esto es muy amplio. Si yo hacía una aplicación que se conecta a Twitter con unas credenciales y después otro weón hace la misma aplicación que se conecta a Twitter con las mismas credenciales, iba a tener 2 aplicaciones distintas. O sea, es muy monolítico. La arquitectura de Streambase es muy monolítica. Nuestra arquitectura es mucho más orientada a servicios. No tenemos servicios que están andando, un servicio podría ser un plugin, porque, por ejemplo, en el core, los plugins son servicios, y tú te conectas a la salida de esos servicios, pero el servicio está ejecutando una vez. Entonces, nuestra arquitectura es más orientada a servicios. Entonces, eso también va a haber que considerarlo al momento de desarrollar esto, todo en función de que el cliente no tenga que sufrir tener que estar administrando y manejando un montón de credenciales y tonteras. Bien, esto lo voy a pasar a un video, lo voy a dejar no listado en YouTube. Va a ser absolutamente confidencial porque hay un montón de cosas que comentamos dentro de esta reunión que son confidenciales, así que se los voy a compartir después. Ya, amigos, muchas gracias por participar de la demo, nos tomamos realmente 2 horas completas, así que les vaya muy bien, espero que se hayan Bueno, inspirado. Miguel, gracias a ti, muy, Sí. muy buena la demo. Excelente. Sí, Gracias, que estén Miguel. bien. Buenísimo. Genial. Nos vemos. Levanta muchas ideas. Chao. Chau. Muchas ideas, Katy. Katy, cuidado con Oh, las estoy ideas. aquí en explosión.